porque mis palabras son siempre de estímulo, salimos de aquí casi llorando. Y bueno, el estómago ya a esta hora demanda casi otra cosa. Bueno, ayer preparaba unas palabras después de embarcarme a Aurelio, ha venido un poquito antes, y echaba cuentas. Está aquí Magis, la presidenta anterior, que es bastante responsable de que yo me encuentre en este lugar. Y bueno, mañana se cumple exactamente un año desde que esta directiva de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España está al frente de este tinglado. Aurelio Martín lo tenéis aquí, es el vicepresidente. Bueno, pues durante estos meses he podido comprobar sobre el terreno muchos de los problemas que acucian a nuestro oficio. Primero, que en cada esquina de España los recortes de empleo y la precarización laboral están causando estragos en la profesión. Segundo, que los avances tecnológicos han revolucionado soportes y herramientas hasta generar cambios estructurales en los medios de comunicación y en el propio ejercicio del periodismo. Después, que nos hallamos en un proceso de reconversión sin un plan de futuro. Los empresarios de la comunicación han optado por el despido como única meta. Y anclados en la nostalgia de lo que fue, seguimos buscando el negocio en horizontes obsoletos. Y tal vez marcados por la crisis o por unos empresarios de la comunicación menos responsables, se ha impuesto el objetivo de hacer caja a costa de casi todo. Y ese es seguramente nuestro problema menos coyuntural, la crisis ética. Hacemos información, espectáculo y confundimos los géneros periodísticos. El rigor y las fuentes pierden fuerza y con ellas cae también nuestro prestigio ante la sociedad, lo habéis comentado ahora mismo, y ante nosotros mismos, añadiría yo. Al tiempo que los políticos toman posiciones. Así tenemos esas ruedas de prensa, las conferencias de prensa sin preguntas a las que nos referíamos, o la imposición de los bloques electorales también en las televisiones privadas. Son ejemplos que devalúan la democracia. Estoy segura de que esta campaña que se está llevando a cabo contra las ruedas de prensa sin preguntas han alertado a los políticos y sobre todo, bueno, pues ahora la sociedad tiene conocimiento de un hecho que solo conocíamos en petit comité entre los periodistas en el gremio. FAPE puso en marcha el Observatorio de la Crisis hace 3 años y desde esa fecha se ha registrado la pérdida de casi 4.000 puestos de trabajo. Cualquier calificativo resulta vano para quienes viven este drama humano y profesional, pero si el paro es elevado, resulta que la precariedad, lo he dicho alguna vez, es ya un inquilino en todas nuestras redacciones. Sin embargo, nunca en la historia hemos tenido tantos ciudadanos interesados por la información. Ben Bradley, el director del Washington Post en la etapa del Watergate, ha manifestado que este es el mejor momento del periodismo. No podemos ver el futuro ni siquiera a corto plazo, pero deberíamos evitar estar demasiado deprimidos por él. Un cierto ejercicio de renovación puede reconducirnos a la senda de la calidad y de la ética. El periodista es imprescindible para mediar entre el poder y la sociedad, para garantizar la democracia que se construye a diario. Kapuscinski advertía de las nuevas formas de censura, consideraba que la sobreabundancia de información impide la comprensión, silencia realidades y protege intereses. La rapidez y la improvisación en Internet se impone a la verificación. Las prisas y la inversión insuficiente impiden preparar o indagar en un tema durante semanas, lo decía Mónica hace un momento. Las noticias de elaboración propia son escasas y la actualidad aparece clónica en los distintos medios, también lo comentabais. La originalidad se ha convertido en un bien bastante escaso. Se ha debilitado el periodismo de investigación y muchos seres siguen siendo invisibles para los medios de comunicación. Hablábamos del periodismo humano. No sobra, desde luego, el compromiso en el periodismo actual.
Detectar el problema es el primer paso para el cambio. Y aquí tenemos ejemplos que nos ayudan a recuperar la función social del periodismo. Han hablado reporteros que están habitualmente ahora en Libia, en Túnez, en Egipto, en Oriente Medio. Recordaba el otro día el abrazo de Luis de Vega con los padres de Manu Bravo, cuando llegaba después de ese secuestro por parte de los mandos de Gaddafi. Bueno, pues siempre con calidad, con criterio, con buena pluma, con cierto olfato y con conciencia ejercen estas personas el periodismo. Es un periodismo que vale la pena. El periodismo así enriquece a la sociedad, sirve al ciudadano y garantiza la democracia y sin duda incrementa nuestra estima, pero también nuestra imagen. Y gracias. Muy bien. Con los momentos de la clausura de estas cuartas jornadas de periodismo en global, ahora mismo habla Ángel Osana, director de comunicación de la Junta de Castilla y León. Muchas gracias. Intentaré ser muy breve, pero sí hay tres cosas que me gustaría decir. Dos de ellas son de tipo institucional, una es obligada, la digo cada año, en honor del segundo, que es, desde luego, dar la enhorabuena a los organizadores y a todos los participantes de las jornadas y comprometer el apoyo de la Junta de Castilla y León, el institucional, el personal, ya veremos, porque todos sabéis que estamos a punto de un cambio de gobierno, pero desde luego, seamos nosotros o los que encuentren nuestros papeles sobre la mesa, tendrán información de sobra como para apoyar estas jornadas. Esa es la primera. La segunda, agradecer la colaboración que desde la organización de estas jornadas siempre ha habido con otras iniciativas que van en la misma línea. Yo creo que si algo fundamental hay que destacar en un momento como el que nos encontramos es la necesidad de cooperación. Algunos de los participantes estarán también del 6 al 10 de junio en el segundo campus de periodismo que vamos a celebrar en la sede de la presidencia de la Junta de Castilla y León para reflexionar sobre todo lo que habéis puesto sobre la mesa. Una semana será también poco para seguir analizando un momento complicado, pero yo también coincido en que interesante. Y la tercera tiene que ver con entrar directamente un poco al trapo de algunas de las cosas que se han dicho. Desde luego la conversación en el cóctel del año pasado, no, porque eso de cambiar de escenario para ser una conversación, pues digamos como que no tiene mucho que ver con las reglas del juego. Entonces, primero porque tampoco recuerdo exactamente lo que había dicho en ese momento, aunque sí sé a lo que te referías. Y en ese sentido sí tengo que decir que vamos a ver, la comunicación es una cosa de muchos, ¿no? Y entro a algo que sí que quiero decir en ese sentido. Coincido con la definición, me parece acertada, que se hace y es tradicional del periodismo como contar todo aquello que el poder quiere ocultar. Es acertada, pero yo creo que no es suficiente, yo creo que no es completo. Es cierto que en el contexto de estas jornadas, que ponen en foco un determinado tipo de periodismo, pues tiene todo el sentido, ¿no? Pero yo quería decir que en el fondo el periodismo, y cada vez más, y los cambios tecnológicos lo ponen de manifiesto, y de eso hablaba Agustín antes, por ahí había esa conversación nuestra seguro en aquel momento. Vamos a ver, el periodismo tiene que ver con desvelar y difundir todo lo que es auténtico. Y precisamente un momento en el que tecnológicamente cualquiera tiene acceso a un instrumento para difundir información de forma planetaria, es más necesario entender que el periodismo es desvelar y difundir aquello que es auténtico. Y nos encontramos en nuestros medios de comunicación, sean o no formales, sean o no tradicionales, muchas informaciones que son muchos relatos, muchas historias que son ciertamente poco auténticas. Igual que nos encontramos con muchos relatos institucionales de los políticos, de las instituciones, de los empresarios, que tienen muy poco de auténtico. Pero yo diría que en ese sentido estamos todos en la misma línea. Yo hace ya muchos años que no hablaba con Luis de Vega, y nos conocemos hace mucho tiempo, hemos seguido trayectorias bien diferentes, pero sobre una misma base, que es la de la profesionalidad en lo que tiene que ver con la comunicación. Y es la misma. Yo me levanto cada mañana para ir a mi despacho, en la presidencia de la Junta de Castilla y León, intentando hacer algo para contar algo que tenga que ver con lo auténtico y hacer que cosas auténticas ocurran. Y el día que no lo pueda hacer, dejaré de ir a ese sitio.
Y creo que iba por ahí la reflexión con la cerveza del año pasado. Creo que se ha dicho casi todo, con necesidad de usar y aportar contexto. Se ha hablado de lógicamente de lo artificial, de lo real, de lo verdad. Lógicamente hablamos de acceso a la información, difusión de la información. Creo que va a haber movimientos en las administraciones, no solamente por los movimientos de mayo, sino porque tiene que ser así, porque hay presiones internas también, para ampliar el ámbito de transparencia y para ampliar el ámbito de participación en los asuntos públicos. Vamos a ver, a mi modo de ver, desde el punto de vista de comunicación incluso, lo más relevante de los movimientos del 15 de mayo no es en sí lo que significan y el apoyo que están teniendo o quiénes los protagonizan. Yo creo que mucho más relevante todavía que eso es la gran simpatía y la gran empatía que han generado en la sociedad española, yo diría que en su conjunto. Me refiero a nada concreto, me refiero a los movimientos que durante un momento muy, yo diría que interesante y relevante, yo no he vivido a nadie todavía que lo haya mirado sin simpatía, incluso diría sin empatía. Y bueno, eso quiere decir que en el fondo a lo mejor no están de acuerdo con el movimiento, ni con cómo hacerlo, ni la oportunidad, ni con cómo se va a gestionar o cómo se gestiona, o ni siquiera con lo que va después, pero sí están de acuerdo con que parten de un punto de partida acertado, que es reinventar el espacio público y sobre todo en la línea de la participación y del compromiso, otra palabra que también se ha dicho aquí. En esa línea tenemos mucho que hacer, pero en esa línea jornadas como estas, iniciativas como estas, premios como este, pues yo creo que son un buen camino, La sensación que a veces podemos tener cuando hablamos de todo esto es que estamos en un momento absolutamente desastroso. Yo diría que no, yo diría que cualquier momento de cambio es un momento en el que uno tiene la sensación de que todo se desmorona, pero probablemente eso quiere decir que estamos empezando un camino interesante. Seguramente solo los primeros pasos, pero bueno, hay que seguir avanzando. Y en ese sentido, yo creo que los grupos que estamos gestionando aquí, los contactos, las redes, que también son estas redes sociales, pues yo creo que son muy útiles y lo están siendo. Por todo eso, mi agradecimiento también por estar aquí disfrutando de esto y leyendo unas conclusiones que son una buena síntesis de lo que está en juego. No hay soluciones, pero por lo menos sí están puestos los focos en algunos de los factores más determinantes. Seguiremos trabajando y después de 4 años, en el momento en que cambiamos de ciclo a nivel institucional en la Junta de Castilla y León, pues personalmente dar las gracias a Aurelio Martín, porque esto, aparte de ser una colaboración institucional, también ha sido personal. Yo no quiero... tenía ganas de hace años de hacerlo, y ya el año pasado me aguanté para esperar al 4.º año, en un momento en el que digo, el gobierno está en funciones y yo mismo ni siquiera sé si estaré aquí en la siguiente jornada. A lo mejor estoy ahí sentado desde mucho antes que la 1, que es la hora en la que clausuramos tradicional. De verdad, muchas gracias y un placer. Es el momento de la clausura de estas 4ª jornadas de periodismo no global. Había tomado la palabra Ángel Losada. Ahora interviene Juan José Martillán, el decano de la Facultad de la Universidad de Valladolid de Ciencias Jurídicas y de la Comunicación. Conclusiones y clausura. Creo que debemos congratularnos todos del éxito de estas jornadas. Me ha gustado escuchar el compromiso de continuidad para próximos años. Y yo creo que para nosotros un botón. Creo que es las primeras jornadas, la primera clausura en la que asisto, en la que el propio acto de conclusiones de clausura se ha convertido casi en una nueva ponencia y en un debate, en una mesa de debate, ¿no? Creo que eso significa que a pesar de la hora en la que estamos y de las ganas que podamos tener todos por atender a otras cuestiones, aún así quedan fuerzas todavía para seguir tratando esta temática. Creo que, lo dije ayer en la inauguración, creo que es importante ver cómo la universidad se abre a la sociedad se ofrece a la universidad y de esa manera salen actividades como esta. Creo que debemos felicitarnos todos. Me gustaría que se transmitiera el agradecimiento a nuestro centro, a la Junta de Castilla y León, Caja Segovia ya es consciente de ello, a la Asociación de Periodistas, tanto a la de Segovia como
la Federación de Asociaciones, a todos los que habéis participado en estas 2 sesiones, y me vais a permitir, aunque solo sea por la proximidad y por el cariño que tengo, quiero agradecer, como ha hecho también el previo antes, a todo el plantel de profesores de nuestra facultad que año tras año se vuelcan en estas actividades, yo creo que con un único objetivo, con una única pretensión, y es dar algo más a los alumnos de nuestra facultad, abrirles un poco el campo de visión. Lo han hecho siempre desinteresadamente y, como siempre, también lo han hecho con mucho éxito, y voy a permitirme hacerlo personalizando a Agustín un poco en representación de todos los que estéis en esta sala. Muchas gracias, y yo creo que ya podemos dar por clausuradas.